Hola amigos, ¿qué tal estáis? El contenido de hoy sé que a muchos os va a encantar, ya que estamos hablando de una configuración de trading que a simple vista yo creo que ya os podéis hacer una idea de lo que es. Fijaros bien, señales de compra, señales de venta, señal de compra, señal de venta, señal de compra, señal de venta, y ahora estamos aquí con una señal de compra, como podéis ver. Una señal de compra cuando vamos a vender, cuando nos indique una señal de venta. Más o menos sabéis por dónde van los tiros. Estamos en TradingView. Si queréis saber cómo colocar este indicador, tenéis que ver el vídeo hasta el final. En primer lugar, voy a dejar un link en la descripción. Vais a hacer clic en ese link y os va a llevar justamente aquí. Vale, este es el link que os lo voy a dejar en la descripción, ¿de acuerdo? Os va a llevar aquí. Bueno, aquí no tenéis que hacer absolutamente nada. Como veis, aquí tengo el nombre del canal de YouTube, ya que este indicador lo he configurado yo. Aquí simplemente vamos hacia abajo. Bueno, aquí podemos leer un poco sobre el indicador. Nuestro indicador se basa en el análisis mediante el indicador ATR. Sigo leyendo. El indicador ATR sirve para medir la volatilidad de los precios y así estimar su movimiento. De esta manera podemos hacer un análisis más preciso de la tendencia del mercado. Y por último, puedes seguir mis consejos y estrategias de trading en mi canal de YouTube, Quotes Inversiones. Aquí un link al canal, ¿de acuerdo? Para aquellas personas que estáis viendo el vídeo y todavía no estáis suscritas, pues que sepáis que lo podéis hacer desde aquí también. Y bueno, aquí viene ya lo importante. Yo aquí, como veis, esta pestaña azul me pone eliminar de favoritos porque yo ya lo tengo en mi lista de favoritos. De todas formas, lo voy a eliminar de favoritos para hacerlo con vosotros. A vosotros os va a aparecer de esta manera. Simplemente tenéis que hacer clic, ¿de acuerdo? Os tiene que quedar así. Entonces ahora mismo, si nos iríamos a nuestro gráfico de TradingView, esta pestaña ya la podéis cerrar, nos quedamos solamente con TradingView. Y antes de nada, para que os aparezca mi indicador en favoritos, muchas veces es necesario pues reiniciar bien la plataforma o refrescar. Nos vamos aquí y le damos a refrescar. Volver a cargar, vale, ya lo tenemos. Entonces luego vosotros simplemente tenéis que ir a indicadores y en la pestaña de favoritos ya os tiene que aparecer aquí. Este indicador se llama Quotes Inversiones Buy/Sell ATR. ¿Por qué se llama así? Bueno, Quotes Inversiones es por mi canal, Buy Sell porque como estáis viendo son órdenes de compra y órdenes de venta, y ATR porque es el indicador principal. Una vez lo tengáis abierto, esta va a ser la interfaz que vais a tener, lo vais a ver de esta manera. Y ahora entonces voy a abrir lo que es la configuración para que veáis un poquito todo cómo va. Bueno, en primer lugar es muy posible que a vosotros os aparezca esto en verde. Bueno, ya me diréis, en lo de las pestañas de compra os aparezca en verde, ya que yo he estado retocando un poco los colores a mi gusto y demás. Pero bueno, eso también lo podéis hacer vosotros perfectamente. Nos vamos a otra vez a las opciones. Vamos a ir viendo un poco qué hay por aquí. Entrada de datos, gráfico, indicador, time frame. Eso quiere decir la temporalidad en la que vamos a trabajar. Yo recomiendo no tocar nada. ¿Por qué? Porque automáticamente yo lo tengo a 5 minutos, pero está preparado para que funcione en cualquier temporalidad sin tener que hacer ningún ajuste. Fijaros, mirad, si lo pongo por ejemplo en temporalidad, vamos, en velas diarias, vamos a velas diarias. Vamos a poner esto un poco curioso. Bueno, ahora mismo estamos en velas diarias. Si os fijáis bien, se corresponde todo. Mira, la venta, esta venta fue en noviembre, cuando vino la gran caída. Pues aquí el indicador me manda vender. ¿Por qué? Porque después iba a haber una caída fuerte. Ahora estamos en este periodo un poco de rango. Ahora mismo no hay ninguna tendencia definida marcada. Parecía que arrancábamos un poco al alza. Estamos en Bitcoin, ¿vale? Pero bueno, ya veis, hoy ha afectado mucho esta noticia de la Fed, por ejemplo, y hemos vuelto a tocar niveles muy bajos. Pero podéis ver cómo, si lo pongo un poquito más grande para que lo veáis mejor, veis cómo cuando hay una vela grande nos indica que podemos comprar. Lógicamente no vamos a comprar aquí arriba, habrá que esperar un retroceso, pero luego, si os fijáis, siempre las compras y luego las ventas siempre en un punto más alto, compra en un punto más bajo, vende en un punto más alto, siempre es así. Vamos a ponerlo así para que lo veáis un poco. Fijaros, compra, venta,
compra, venta. Siempre es igual, pero nos vamos a ir a la temporalidad de 5 minutos porque es la que más me gusta, con la que más cómodo me siento trabajando. Vamos a poner esto otra vez un poco curioso. Cada vez que cambiamos de temporalidad hay que ponerlo, ajustar para tener una buena visualización. Y seguimos viendo los indicadores como estábamos viendo. Gráfico, si es verdad que ahora estamos en 5 minutos y podríamos ponerlo en 5 minutos. Fijaros cómo si lo ponemos en otra temporalidad, como puede ser una hora, fijaros cómo se mueve todo. Vale, veis que ha cambiado ahí todo, ahí un poco raro. Si lo ponemos en 30 minutos, entonces en 5 minutos. Si lo ponemos en 1 minuto, pues también el gráfico veis que cambia, ¿no? Aquí lo dejamos tal cual está en gráfico. Vale, periodo ATR, seguramente que los que conocéis este indicador habéis visto por ahí a personas que lo colocan en un periodo de 14. Yo, si lo he puesto en un periodo de 10, es porque como trabajo yo a 5 minutos, va muy bien a 10. Ahora que cada uno es libre de poder configurarlo a 14. Si os fijáis, voy moviendo 12, 13, 14, pues hay un poquito de diferencia donde están los puntos de compra y de venta, y también hay un poco de diferencia en estas líneas. Pero bueno, yo, como os digo, lo tengo en 10 porque es como mejor me funciona en esta temporalidad de 5 minutos. Fuente, lo dejamos tal y como está. Multiplicador en 3. Aquí también podemos mover y vemos que si vamos moviendo, esto se va el gráfico abriendo. Entonces, el punto en el que yo trabajo y en el que recomiendo no tocar, ni tan siquiera, es dejarlo en 3. Porque vosotros solo tenéis que venir aquí, escoger el indicador y ya está. Ya os va a quedar configurado como lo tengo yo. Vale, estas 3 palomillas que tenemos aquí, muy fácil de explicar. ¿Cambiar el método de cálculo? Pues no, porque si lo quitamos también se desbarajusta todo. Entonces, para que esto sea y haga un análisis, un cálculo del indicador ATR lo más preciso posible, pues lo tengo activado. Mostrar indicadores de compra y venta. Bueno, si lo desactivo, se me van a desactivar pues estas ventanitas que se me abren aquí, que nos indica compra y venta, que es lo que hace pues un poco intuitivo y un poco diferente, ¿no?, a este tipo de gráficos. Si lo quito, pues como veis se elimina, así que eso va a estar activado también por defecto. Vosotros luego hacéis lo que queráis. Color del gráfico, activar o desactivar. Aquí es para activar o desactivar justo esta carretera que va por el medio entre las líneas y el gráfico, tanto aquí como en la parte azul. Si la doy a quitar, veis que se ve ahí de un color ya más blanquecino. Bueno, pues todo yo lo pongo y esto ya se va a quedar de un color rojo, poco rojo claro, y esto azul claro. Son los colores que yo con los que mejor trabajo, porque ya que voy a estar mucho tiempo pegado al ordenador, pues para que me canse la vista lo menos posible. Que sepáis que también podéis usar tanto TradingView como esta herramienta desde vuestro teléfono móvil. Podéis hacer exactamente lo mismo. Estilo, bueno, no voy a entrar mucho aquí en el estilo. Como ya veis, aquí tengo en azul, pero lo que os digo, podéis ponerlo en verde o como queráis, o el color rojo cambiarlo por el que queráis, o por amarillo, o por lo que queráis. Esto se queda así también, esto también se queda como está. Visibilidad, aquí tampoco recomiendo tocar nada, no recomiendo tocar nada porque ya está configurado de tal manera para que en todas las temporalidades, tanto si estamos a 5 minutos como a 4 horas, como a la temporalidad que estemos, pues que se adapte perfectamente. Así que bueno, yo le voy a dar a cancelar porque la configuración se va a quedar así. Y como os he dicho, aquí en indicadores simplemente tenéis que venir, hacéis clic y ya está. Ahora algo muy importante, que es lo que le va a dar mucho juego a esta estrategia. Esta estrategia creo que hay muy poco que explicar, simplemente nos va a decir dónde tenemos que comprar y dónde tenemos que vender. Siempre la compra va a buscar un punto bajo, el punto más bajo es un algoritmo y nos va a indicar dónde vender, en un punto siempre más alto que la compra. Y otra vez lo mismo, luego cuando el mercado vuelva a tocar otro punto bajo, vamos a tener otra orden de compra y otra orden de venta, otra orden de compra, otra orden de venta, otra de compra. Ahora estaríamos esperando por una de venta. Bueno, tengo esta línea aquí porque es el punto donde había comprado y para tener una referencia, pero bueno, esta línea la podemos quitar, la vamos a quitar para no liarnos. Tenía marcado el último punto donde había comprado porque se me pasó la señal y había comprado por aquí, más o menos donde estaba la línea ahora, y bueno, se espera que esto todavía siga subiendo un poco más. Entonces ahora, como nosotros, para no tener que estar pendientes del gráfico todo el rato,
de qué manera nos podemos ayudar pues de una alarma, ¿no? Nos vamos a ir aquí, alarmas. Yo tengo una configurada, pero la voy a desactivar y voy a activar una alarma con vosotros. Vamos a quitar esta, le damos a quitar. Vale, tenéis que fijaros que no tengáis aquí ninguna alarma activa, porque si no, si tenéis la versión gratuita de TradingView como tengo yo, como tengáis 2 indicadores, al tercer indicador ya no os deja, ¿vale? O creo que 3 indicadores y al cuarto no os deja. Bueno, entonces crear alerta, nos vamos a crear alerta, nos vamos aquí arriba, crear alerta. Pero ahora dentro de alerta no tenemos que ir a la moneda en sí, tenemos que desplegar aquí y escoger Quotex Inversiones, que lo tenemos debajo. Mucho cuidado con eso, lo digo porque en un vídeo pasado, también explicando una estrategia en TradingView, lo hice mal y me di cuenta después de grabar el vídeo. Es una errata que tiene el vídeo, pero bueno, yo lo había configurado así, tal cual. Además estaba buscando un cruce de medias y lo dejé así. Lo único que cambié fue aquí creo que el nombre del gráfico, pero nada más. Así que en este caso, como os digo, donde pone condición, escogemos Quotex. Vale, aquí mirad las opciones que tenemos, que son todas estas, pero bueno, las importantes son estas 3 primeras. Podemos escoger una alerta de compra, quiere decir que va a emitir un pitido nuestro teléfono o nuestro ordenador cuando haya una oportunidad de compra. También podemos poner una alerta de venta, ¿vale? O Shell. Y también la más interesante, que esta es la que más me gusta, es el cambio de tendencia. ¿Por qué? Esta es el cambio de tendencia. ¿Por qué me gusta? Porque esta me va a avisar tanto como si el mercado está para vender como si está para comprar. ¿Por qué? Porque tanto las compras como las ventas se basan en el cambio de tendencia. Si hay una tendencia alcista, me va a mandar comprar. Si hay una tendencia bajista o se avecina una tendencia bajista o que está empezando una tendencia bajista, me va a mandar vender. Entonces, escogiendo esta opción, tendría cubiertas las otras 2. Creo que me estoy explicando bien. Si solo pongo alerta de compra, solo me avisa cuando el mercado sube. Si pongo alerta de venta, solo me avisa cuando el mercado baja. Si pongo cambio de tendencia, me avisa de ambas. Creo que ha quedado bastante claro. Opciones de la alarma. Esta es la que mejor se adecua, por ejemplo, a mis necesidades, y es que la alerta se activará cada vez que se cumpla la condición en el cierre de barra. Es decir, después de que se cumpla la condición de compra, esperaría a una vela, a que rompiese una vela. Estas velas son de 5 minutos, pues a la siguiente vela justo después de que nos salga la pestañita de buy. Pero bueno, esto, como os digo, podéis escoger, ¿vale? Cada una tiene su función. Una vez por minuto, una vez por barra, solo una vez, y cuando se cierre la barra. Y me gusta esta, pues voy a dejar esta. Esta vez solo una vez, no está mal tampoco. Bueno, aquí yo no pongo indefinido porque yo no tengo la versión Premium ni la Pro, yo tengo la versión gratuita. Entonces aquí, esta pestaña de indefinido la dejaría así como está. Notificar en la app, bueno, yo trabajo desde el ordenador, así que nada, pero si queréis que os llegue una notificación, pues lo ponéis. Yo pongo mostrar cuadro emergente y nada más. Si queréis que os llegue una notificación por correo electrónico, también. Vale, aquí la alarma. Yo tengo puesto reloj de alarma durante 10 segundos. Podéis poner, configurarlo a vuestro gusto. Y bueno, nombre de la alarma. Voy a poner cambio de tendencia y aquí también tengo puesto Quotex Inversiones. Ha cambiado la tendencia. Cuando me pite, quiere decir que ya hay un cambio de tendencia. Le damos a crear y ya tendremos la alarma creada. Si nos vamos aquí al relojito, vamos aquí y ya tenemos aquí la alarma creada, la cual podemos pausar, podemos eliminar o también podemos editar de nuevo. ¿De acuerdo? Vamos a darle a cancelar. Y bueno, amigos, yo ahora mismo, como veis, después de una compra que he comprado un poco más arriba, pero bueno, no pasa nada. Ahora estoy esperando a que la alerta me suene cuando el mercado se empiece a dar la vuelta. Esto nos ayuda mucho a no trabajar por impulsos, porque yo ahora, por ejemplo, según veo el mercado y parece que aquí quiere retroceder, pero yo confío plenamente en el indicador y hasta que el indicador no me asegure, no me confirme con una alerta de venta, yo no voy a vender. Mirar aquí, compra y venta más alta, y en todas igual. Mirar aquí, esta sí que ha sido buena. En este punto, compra. Y después toda esta subida para vender aquí. Y como esas nos podemos encontrar muchas. Aquí también una venta aquí. Después de toda esta subida. Aquí lo mismo, mirar dónde ha hecho la compra. Fijaros que aquí he estado en rango unas cuantas velas de 5 minutos. Mucho rato. Tanto rato como hasta las 3, hasta las 9.
han sido 6 horas en rango y luego de repente el indicador ha reconocido que aquí en estas velas se ha producido la magia del indicador, que nos indica que va a haber un cambio de tendencia y dicho y hecho, ya lo estáis viendo. Si queréis conocer un poco más acerca del indicador, como ya os digo, este indicador se basa en el ATR. Es un indicador bastante complejo, la verdad. Son indicadores avanzados que usan los traders profesionales y si los usan, pues es por algo, ¿no? Entonces, bueno, por eso hoy quería presentarles este indicador, el cual podéis conseguir de manera gratuita. Simplemente tenéis que hacer clic en el enlace de la descripción y después de refrescar la página ya lo tendréis en vuestra página de favoritos de TradingView. Lo cargáis y ya lo tenéis aquí para poder trabajar con él. Lo configuráis a vuestro gusto, colores y demás. Lo que os aconsejo es que en la configuración lo dejéis tal y como está. Dejarlo tal y como está porque es como mejor funciona. Así que bueno, visto ya todo, me despido de vosotros. Si os ha gustado el contenido del vídeo, dejarle un buen like, por favor, y suscribiros al canal. No me canso de decirlo porque voy a traer más indicadores como este, más estrategias de trading, más formas de ganar criptomonedas, más formas de generar ingresos pasivos y un montón de cosas más. Así que si no estáis suscritos, os lo vais a perder. También aconsejo activar las notificaciones, ya que muchas veces suelo subir vídeos en directo. No tengo un horario fijo para subir los vídeos. Puedo subir un vídeo a las 11 de la noche como a las 11 de la mañana. Así que si tienes las notificaciones activas, te vas a enterar al instante. Ahora sí, me despido de vosotros, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!